Colombia, del siglo XX, entre la modernidad y la guerra y la esperanza. Bienvenidos a este espacio donde la historia se escucha y se siente. Soy Lady Carolina Pérez Cardona y hoy los invito a recorrer el siglo XX colombiano, un tiempo de grandes transformaciones, de sueños, de progreso, pero también de profundas heridas y luchas por la paz. El siglo XX fue para Colombia un camino entre modernización y la violencia, entre la búsqueda de desarrollo y la persistencia de la desigualdad. Hoy analizaremos cómo el cambio del país, desde sus estructuras sociales, políticas y económicas, y cómo esos cambios marcaron el rumbo de los conflictos y de la paz. Bueno, vamos a hablar algo sobre el proceso modernizador en Colombia. La modernización de Colombia comenzó de manera desigual y fragmentada durante las primeras décadas del siglo XX. El país avanzó en su industrialización. La expansión del café se convirtió en el eje de la economía nacional. Se construyeron carreteras, ferrocarriles y nuevas ciudades. Mientras la educación y los servicios públicos comenzaban lentamente a desarrollarse. Desde una perspectiva económica, la modernización trajo crecimiento, pero también concentró la riqueza en pocas manos. En lo social, se formó una nueva clase media urbana, mientras el campo quedó rezagado y la población rural siguió marginada, y en lo político el poder se mantuvo entre las élites conservadoras y los liberales, que dominaban el país a través de acuerdos excluyentes sin permitir una participación real de los sectores populares. Colombia creció, sí, pero sobre una base de desigualdad, donde el progreso no alcanzó a todos por igual. Esa desigualdad fue la semilla de muchos de los conflictos que vendrán a continuación. Los conflictos desde la década de 1950. El siglo XX colombiano también fue un siglo de violencia. El asesinato de Jorge Eliezer Gaitán en 1948 desató el Bogotazo y marcó el inicio de la violencia, un conflicto político entre liberales y conservadores, que dejó miles de muertos desplazados. De esos años oscuros surgieron las guerrillas campesinas, que más tarde darían origen al movimiento armado como la FARC, el ELN y el M-19. Estas organizaciones, aunque diferentes, nacieron bajo una misma realidad: la exclusión política, la pobreza y la falta de justicia social. Durante la Guerra Fría, la violencia se agudizó, mezclando ideología revolucionaria, narcotráfico y luchas por el poder. Las poblaciones rurales fueron las más afectadas, mientras el Estado respondía con fuerza militar para que sus soluciones estructurales. Así Colombia vivió un conflicto prolongado, donde el miedo, la desconfianza y la impunidad se hicieron parte de la vida cotidiana de cada ciudadano colombiano. Ahora que hablemos sobre los procesos de paz y aciertos y desaciertos. A lo largo de los años, distintos gobiernos intentaron poner fin al conflicto. Los procesos de paz se convirtieron en una constante búsqueda de reconciliación. En los años 80, el presidente Belisario Betancur promovió los primeros diálogos con la guerrilla, aunque muchos de ellos terminaron en tragedia como la toma y retoma del Palacio de Justicia. En los años 90 se firmaron acuerdos con el M-19, el EPL y otras guerrillas menores. Estos procesos tuvieron un gran acierto. Demostraron que era posible dejar las armas y transformar la lucha en participación política. De hecho, el M-19 contribuyó a la redacción de la Constitución de 1991, que es la actual, una carta política moderna y esperanzadora. Sin embargo, también hubo desaciertos, los incumplimientos de los acuerdos, la falta de garantías de seguridad para los excombatientes y la persistencia del narcotráfico debilitaron muchos de esos esfuerzos.
El acuerdo de paz del 2019 con la FARC presentó un paso histórico, un intento de cerrar un ciclo de guerra de más de 50 años. Aunque su implementación ha sido difícil, abrió el camino hacia un nuevo país que se atreve a hablar de verdad, justicia y reparación. Nuevas formas de política y el impacto en las élites. Con el paso del tiempo también cambió la manera de hacer política. En el siglo XX vio surgir nuevas voces, movimientos sociales, campesinos alzaron la voz, las mujeres, comunidades afrocolombianas e indígenas que comenzaron a reclamar su participación y derecho. La vieja política de partidos tradicionales empezó a ser cuestionada. Las élites acostumbradas a concentrar el poder tuvieron que enfrentar el surgimiento de líderes alternativos de movimientos juveniles y populares que exigían una democracia más inclusiva. Esta nueva forma de hacer política más participativa, más humana, transformó la idea de una nación. Aunque hay una desigualdad, Colombia aprendió que el poder no pertenece a unos pocos, sino que se construye entre todos. El siglo XX fue para Colombia un tiempo de contradicciones, progresos y atrasos, violencia y esperanza, exclusión y apertura. Nos modernizamos, pero también nos fragmentamos. Soñamos con la paz, pero aprendimos que esta solo es posible cuando se construye desde la justicia y la inclusión. Hoy, al mirar atrás, entendemos que cada proceso económico, social y político ha dejado una huella profunda en nuestra identidad. Somos el resultado de esos siglos de luchas, pero también de la fe de un pueblo que nunca ha dejado de creer. ¿Que otro país es posible? Sí. Muchas gracias. Soy Lady Pérez y esto es todo por el momento.